aldehídico y al ser hexosa tienen 6 átomos de carbono. Vamos a la otra familia. Según la clasificación, la otra familia me dice la cetosa, la familia de la cetosa. La familia de la cetosa son las que tienen, ¿cuánto? 6 átomos de carbono, perdón, la familia de cetosa son las que tienen de 3 a 6, pero tienen como parte de su estructura al grupo funcional cetónico. ¿Dónde se encuentra el grupo funcional cetónico? En el carbono 2. En el carbono 2 o en el cuerpo, si quieren ver. ¿Cuál es la principal cetotriosa o el que da origen a toda la familia? La hidroxicetona, así como en el anterior, ¿quién era nuestro principal, el que daba origen a todos los demás? La principal triosa, el gliceraldehído. En este caso, que esta familia es más pequeñita, es la de hidroxicetona. La dihidroxicetona, ¿qué va a ser? Vendría a ser una cetotriosa. El gliceraldehído, ¿qué viene a ser? Una aldotriosa. Muy bien. A partir de esta dihidroxicetona yo puedo obtener la ribulosa, puedo obtener la eritrosa. Fíjense que este tiene 4, este tiene 5 átomos de carbono, entonces sí me dirían, es una aldopentosa, es un ejemplo de una aldopentosa. Y me mencionan la ribosa, me mencionaran la glucosa, la fructosa, y en ningún momento me mencionan ni una de estas. Y usted me dice, pero la ribosa es una pentosa. Claro, yo no le voy a discutir. La ribosa es una pentosa, pero es una aldopentosa. Y a usted se le está diciendo, es un ejemplo de una cetopentosa. En este caso estamos hablando de la ribulosa. No se le está preguntando, ni jamás se le va a preguntar, esquematice la estructura de la ribulosa, como se les hace en la carrera de bioquímica y se les pregunta en biomolécula. Esquematice, ahí no. Simplemente usted conocer e identificar algunos de importancia bioquímica. Entonces, ejemplos de carbohidratos: triosa, gliceraldehído, dihidroxicetona, correspondiente a cada familia, tetrosa, eritrosa, eritrulosa. Dentro de las pentosas tenemos la ribosa, que pertenece a la familia de las aldosas, y la cetosa, la ribulosa, y la hexosa, la glucosa y la fructosa. Ay, perdón, aquí se me estaba yendo. Nuestra famosa fructosa, aquí está, es una cetohexosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta ahí estamos yendo bien? ¿Más o menos? Dice. ¿Muy rápido? Está bien, doctora. Ya, vamos. Sí, está bien. Ya, vamos entonces. Ahora vamos a entrar en una parte un poco pesada para ustedes desde el punto de vista que maneja mucha connotación química. Pero es necesario y les voy a explicar el por qué, el hecho de darles lo básico, porque esto es lo básico, de los diferentes isómeros. Cuando hablamos de monosacáridos, hablamos de los isómeros o estereoisómeros. Entonces usted, o de los hidratos de carbono, perdón, se habla de los isómeros o estereoisómeros. De repente usted dice, bueno, hasta aquí llegué. ¿Qué son los isómeros? ¿Qué son los estereoisómeros? No es más que la forma en la cual la molécula se acomoda en el espacio. Y dependiendo de eso, va a tener diferentes propiedades físicas y químicas, y en nuestro cuerpo obviamente que van a reaccionar de una u otra forma, o nuestro cuerpo las va o no identificar. A ver, para que lo entendamos mejor, es una misma molécula que se pone de diferente forma. Es como cuando usted se saca una foto para subir a su perfil, y se saca una foto de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, de abajo, de arriba, y la saca de todos los lados. Finalmente es usted, pero el efecto que va a causar su foto no va a ser la misma de frente, de costado, de perfil, porque de repente nosotros, cada quien tiene su ángulo, su mejor ángulo. Si a mí me sacan una foto de abajo, se me ve la papada, listo, no me sirve una foto desde abajo. Pero sí me servirá una foto de un perfil derecho o izquierdo, porque no tengo una nariz muy grande, se me va a ver bonita la nariz. Ah, ya. Pero sigo siendo la misma persona, pero el efecto que causo no es lo mismo. ¿De qué va a depender? De cómo me acomodé en el espacio. Muy bien, las moléculas les pasa lo mismo. No se olviden, chicos, por favor, que las biomoléculas, las moléculas, no las vemos, pero sí existen y se mueven. Están conformadas por átomos. Y ustedes saben
que todo eso es materia, y todo lo que es materia ocupa un lugar en el espacio, tiene peso, hay peso atómico que suma, y tenemos peso molecular. Entonces estamos hablando de materia, y ellas se mueven. En este caso, vamos a ver las diferentes formas en que las moléculas se acomodan en el espacio, y preferentemente cuando hablamos de los hidratos de carbono, nosotros hablamos de enantiómeros, anómeros, epímeros, que es los tres más principales que vamos a ver. Entonces entramos al primer isómero, es decir, cómo las moléculas de monosacáridos se acomodan en el espacio para constituir los enantiómeros. Hagan de cuenta que es su foto vista de perfil, de frente. Enantiómeros, dice, los isómeros enantiómeros son compuestos con la misma fórmula estructural, pero que difieren en su configuración espacial, es decir, de cómo estos se van a acomodar, pero en relación a algo muy importante. Tiene que existir un carbono quiral o carbono asimétrico. A ver, para que exista esta estructura enantiomérica, yo necesito que la estructura presente un carbono quiral o un carbono asimétrico. Muy bien, dice usted, hasta ahí estaba entendiendo. ¿Pero qué es un carbono quiral o carbono asimétrico? Un carbono quiral o carbono asimétrico es el que está unido a 4 átomos o grupo de átomos diferentes. Por ejemplo, aquí hay uno. Cuando este carbono yo lo uno a un grupo metilo, cuando yo lo a un grupo etilo, a un oxidrilo, a un hidrógeno, sus 4 enlaces son diferentes. Partamos de la connotación y no nos olvidemos, química orgánica, la tetravalencia del carbono. No se les ocurra decir que el carbono tiene 5 o 6 enlaces como un sol. No, solamente tiene 4 enlaces. Cuando sus 4 enlaces están unidos a átomos o grupos de átomos diferentes, a ese carbono que se le llama quiral. Entonces, si esa estructura de la que yo estoy hablando presente ese carbono quiral, va a formar enantiómero. Dicho de otra manera, a ver, para que lo podamos entender. Es como que de repente usted dice, bueno, le voy a subir no sé, a mi novio una foto de cómo estoy yendo a una fiesta. Para eso las mujeres nos producimos, nos ponemos pestañas postizas, nos pintamos, maquillamos, etc. Entonces quiere decir que el requisito para que su novio sepa que usted está yendo a la fiesta de gala de su amiga o de graduación, etc., es que usted esté producida, pues no le va a subir una foto de chinela, con el cabello todo recogido, sin pintura, y le va a decir, aquí yo yendo a la fiesta de graduación de mi mejor amiga. ¿Se la va a creer? No. Seguro que no, pues. ¿Cuál es el requisito? Que usted le suba una foto producida. Entonces lo mismo acá. Cuando a mí me dicen, para que se presenten los enantiómeros, tiene que haber un requisito, que haya el carbono quiral. ¿Cuál es ese requisito? ¿Qué es un carbono quiral? Que los 4 sustituyentes estén o sean diferentes, que el carbono ese esté unido a 4 estructuras, átomos o grupos de átomos diferentes. Entonces, ¿qué dice acá? Se ordenan los grupos unidos al carbono en orden de prioridad. Bueno, esto no lo vamos tampoco a considerar mucho, quién va primero, quién va segundo, pero se van ordenando de mayor importancia. El oxidrilo es más pesado, viene después el grupo metilo, después viene el grupo metil, y por último siempre lo dejan al hidrógeno. Pero de todas formas, ahí está ese tipo de unión. Y dicen que cuando y estas son las connotaciones que suelen aparecer en alguna bibliografía, cuando consideran los tipos de uniones dice que cuando va en ese sentido de las agujas del reloj, se le dice que es un isómero de tipo R, pero tomando en cuenta, sí, cuidado, los tipos, esto es cuando se toma en cuenta los tipos de átomos que se unen al carbono. Pero no se preocupen por eso. De todas formas, por si la ven, la connotación R y S se refiere a cómo han sido acomodados. Si van en el sentido de si nos movemos en el sentido de las agujas del reloj, dice es isómero R. En caso contrario, es isómero S. Muy bien. Ahora sí, esto sí nos interesa más. Resulta que cuando la molécula presenta ese carbono quiral, puede, a través de ese carbono quiral, se mueve la estructura, todas ellas tienen un movimiento cinético, pero alrededor de ese carbono la estructura hace esta posición, va de un lado al otro, como que rota. Ese carbono quiral le permite movimiento. A ver, ¿qué permite a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, que son estructuras rígidas? ¿Qué le permite el movimiento? Las articulaciones.
su brazo no sería capaz de hacer un movimiento de rotación si usted no tiene, ¿qué? La articulación del codo. Entonces, vamos a la articulación del codo en el miembro superior, vendría a ser un carbono quiral. La articulación de su muñeca, ¿qué vendría a ser? Otro carbono quiral. 1, 2, y la del hombro, 3. Es decir, en esta estructura del brazo yo tengo 3 carbonos quirales. Ah, y entonces dicen, ¿y en los hidratos de carbono se puede presentar más de un carbono quiral? Sí, exactamente igual. ¿Qué le va a permitir eso? Movimiento a la estructura. Entonces yo generaré, si tengo 3 carbono quiral, ¿cuántas estructuras puedo tener? 2 elevado a la n, dice. 2 elevado a la 3, ¿cuánto sería más o menos? 2, ¿cuánto? 6. 6 estructuras diferentes, 6 estructuras de una misma forma, 6. Es decir, usted sacaría 6 fotos de diferentes ángulos. Pero sigue siendo la misma, la estructura sigue siendo la misma, pero se acomoda de diferente forma en el espacio. Si tengo un solo carbono quiral, ¿cuántas estructuras voy a tener? 2, solo 2 estructuras. ¿Cómo son estas estructuras? Se dicen que estas estructuras, y en su, no sé si en su libro aparece como el ejemplo, y perdón porque ve que yo manejo mucho el cuerpo, me es difícil, pero aquí vamos a hacer lo posible. Estas son las manos. Su carbono quiral le va a permitir obtener 2 estructuras que se dicen que son imágenes especulares entre sí. ¿Dónde? ¿Por qué se dice que son imágenes especulares no superponibles? Y le ponen ejemplo de las manos. No superponible quiere decir que si yo las anexo así, no se superponen. Fíjense que los dedos pulgares quedan a este lado. Entonces no estoy diciendo hacer así, nada. Esto es imagen especular. Un reflejo del otro. Cuando usted separa el espejo, su imagen es no superponible. Lo mismo son las estructuras enantioméricas. Tienen 2. Si hay un solo carbono quiral, eso me permite obtener 2 monosacáridos de una misma estructura no superponibles. Son imágenes especulares. Es lo que pretendo representar aquí. Entonces dice, la quiralidad me ofrece la posibilidad del movimiento de la estructura y obtengo 2 estructuras a partir de una. Y aquí está la representación. Esto es como un espejo. Vamos al gliceraldehído. Si yo me voy al primer carbono, el primer carbono que tiene el grupo aldehídico acá, este es el grupo aldehídico en forma desarrollada. Este es una aldotriosa, 1, 2, 3. ¿Por qué aldotriosa? Porque tiene grupo aldehídico. Yo la miro a la estructura y le digo, ¿cuántos carbonos quiral tiene acá? ¿Cuántos carbonos quiral hay? Me voy al primero. ¿Será que este es un carbono quiral? No, porque 1, 2 enlaces están unidos al mismo átomo, al oxígeno. No es. Me voy al tercero. ¿Será que este es un carbono quiral? No, porque 2 enlaces están unidos, si esto lo hago, lo pongo acá el hidrógeno y acá abajo el hidrógeno, 2 enlaces están unidos a uno hidrógeno y otro hidrógeno. No es. Me vengo al del centro. ¿Este es un carbono quiral? Sí, y aquí generalmente se lo representa con asterisco. Este carbono está unido a todo un grupo de átomos que es el grupo aldehídico. Este carbono está unido a todo un grupo de átomos que es un metanol. Este carbono está unido a un tercer enlace, a un oxidrilo. Y por último, un cuarto enlace que es el hidrógeno. No vamos a considerar cuál va a ir primero, cuál va a ir segundo, para ponerle R o S. Dejémoslo en este momento así. Muy bien, entonces, ¿cuál es el carbono quiral? Este. ¿Cuántos carbonos quiral presenta? 1. ¿Cuántas moléculas entonces van a generar? Porque eso responde a una fórmula que se llama 2 elevado a la n. N es la cantidad de carbonos quiral. Como hay uno solo, ¿cuántas representaciones voy a tener? 2. 1, 2. Muy bien. Ahora, ¿qué consideran aquí? Aquí consideran, y miren, esto es por connotación química, por investigación, etcétera, los oxidrilos son los pulgares. Por eso son no superponibles. Y en base a ese oxidrilo aparece, o a la posición de eso, aparece otra complicación más sobre los enantiómeros. Tienen una isomería óptica los enantiómeros. Y usted dice, wow, ahora sí, quedé peor que antes. Volvamos un poquito para atrás, porque mi interés es que lo entiendan, por lo menos lo básico. Los hidratos de carbono presentan, ya sea de la familia de las aldosas o la familia de las cetosas, carbonos quirales. ¿Qué le confiere ese carbono quiral a la molécula? Movimiento.
¿Movimiento alrededor de qué? De ese carbono quiral. Fíjense que aquí rotó. Lo único que hizo fue rotar la molécula. El carbono pasó a el que estaba el oxidrilo a la derecha, después se fue a la izquierda. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Gracias por responderme. Muy bien, entonces lo único que hace es rotar. Muy bien, rota, hace su rotación. Tenemos el oxidrilo a la derecha y el oxidrilo a la izquierda. Tengo dos estructuras enantioméricas, así se llaman. Cuando presento un carbono quiral, las estructuras se llaman enantiómeros. Yo tengo dos estructuras enantioméricas. Muy bien, si tengo más de un carbono quiral, voy a tener más de una estructura enantiomérica. Es decir, si tengo dos carbonos quiral, porque de repente usted me dice, ¿será que una estructura puede tener más de un carbono quiral? Sí. Entonces, ¿cuántas estructuras se generarán? Haga 2 elevado a la n. N es la cantidad de carbono quiral. 2 elevado a la n quiere decir 2 veces 2, 4. Van a existir 4 carbono quiral. Sumado a eso, no basta todavía con esa complicación. Resulta que estas estructuras presentan lo que se llama isomería óptica. Y de repente usted me dice, ¿y qué es la isomería óptica? La isomería óptica es la capacidad que tienen los hidratos de carbono de hacer virar un rayo de luz polarizada. Y usted dice, un rayo de luz polarizada. Ay, caramba, dice, ¿qué es un rayo de luz polarizada? A ver, ahorita es de día. Si nosotros pudiéramos ver por la ventana, o ustedes pueden ver por la ventana, lo que van a hacer es ver lo que perciben sus ojos es gracias a la cantidad de luz blanca que hay en este momento. Porque cuando es de noche, lo oscuro atrapa todas las longitudes de onda y no vemos nada. Una luz blanca o una luz que nos permite ver refleja, o lo que dice acá una luz ordinaria, muchas longitudes de onda. Algo que siempre les doy un ejemplo, y les digo, ¿por qué en el Oriente se viste, por qué el color de la vestimenta de la gente del Oriente es blanca? Porque justamente lo blanco refleja, permite esparcir todas las longitudes de onda, no retiene las longitudes de onda, a diferencia de lo negro. Lo negro capta todas las longitudes de onda y por eso no vemos, porque lo que impresiona nuestro sentido de la vista son los fotones que se emiten justamente por estas longitudes de onda. La luz blanca los dispersa y nos permite ver, por eso estamos viendo de día. Y cuando es de noche no vemos nada, cuando está oscuro, por eso necesitamos una fuente de luz. Muy bien, entonces una luz es muchas longitudes de onda. Si yo tomo una de esas longitudes de onda y lo hago pasar por un equipo, por eso dice eje del lente que me permite tomar una de esas longitudes de onda, ese rayo de luz, un hito, se dice luz polarizada. Entonces yo agarro un pequeño equipo que nosotros no lo vamos a hacer en práctica, pero sí existe un simple polarímetro que agarra, usted coloca la solución del hidrato de carbono, hace atravesar un rayo de luz polarizada, el equipo se encarga de seleccionar un solo rayo de luz y lo hacemos atravesar por la solución del hidrato de carbono. Y usted me dice, ¿solución del hidrato de carbono a qué se refiere? Aquí hay agua más, pongámosle una glucosa. Agua más, no sé, una fructosa, una sacarosa, un hidrato de carbono. Estamos hablando de los monosacáridos, porque esto se da principalmente en los monosacáridos. Entonces tengo una glucosa, una fructosa, una galactosa, cualquiera de estos. Y atraviesa. Si el rayo de luz polarizada, cuando atraviesa esa solución, se desvía en el sentido de las agujas del reloj, se llama dectrorotatorio o dectrógiro, que es lo que ustedes van a encontrar en su bibliografía cuando hagan lectura. Y dice, cuando un rayo de luz polarizada atraviesa una solución de hidrato de carbono y este se desvía en sentido de las manecillas del reloj, se dice que esa estructura enantiomérica es dectrógira o su actividad óptica es positiva. Al revés, si el giro de la luz polarizada va en sentido contrario a las agujas del reloj, ahora en vez de moverse en este sentido, se mueve en el otro sentido, se dice que es levógiro, que la solución es levógira. De ahí los términos que algunos dicen es
dextrosa, es lebulosa. ¿De dónde salen esos términos? De esa capacidad de la actividad óptica que tienen los hidratos de carbono, que si bien nosotros no lo vamos a medir, si usted me dice, vamos a tener que medir, si no, ya eso está en libros, está en bibliografía, pero es para que no entiendan y no se aprendan de memoria. Si le dicen, ¿qué significa positivo dextrógiro? Aparece también en su bibliografía, simplemente le está diciendo, ¿sabe qué? Este hidrato de carbono, cuando usted lo somete a una solución, desvía el rayo de luz polarizada hacia la derecha, desvía, o si no, si es hacia la izquierda, es levógiro, desvía el rayo de luz polarizada hacia la izquierda. Entonces usted agarra y hasta ahí puede estarme odiando y diciendo, uy, ahora sí que me perdí. ¿Para qué tanto saber yo a dónde va si es D, si los oxidrilos están a la derecha es D, si el oxidrilo está a la izquierda, perdón, es L, y tenemos la isomería óptica positiva y negativa. Vuelvo para atrás. Estas son dos estructuras enantioméricas, gliceraldehído, gliceraldehído. Cuando el oxidrilo está a la derecha, por convención, por enantiómero, es D. Cuando el oxidrilo está a la izquierda es L. En este caso, el D puede ser más o menos con isomería óptica y el L puede ser más o menos con isomería óptica. Es decir, yo puedo tener un D más gliceraldehído, sí. Puedo tener un D menos gliceraldehído, sí, porque me está diciendo cuando el oxidrilo está a la derecha es D, cuando el oxidrilo está a la izquierda es L. Cuando aparece un más, quiere decir que desvía el rayo de luz polarizada en el sentido de las manecillas del reloj, es dextrógira. Cuando aquí me aparece D menos, me está diciendo que es un enantiómero que tiene el oxidrilo a la derecha, pero que me desvía el rayo de luz hacia la izquierda. Ahora vamos a los L. El L que me está diciendo que el oxidrilo lo tiene a la izquierda, como enantiómero. ¿Qué actividad óptica presenta? Puede ser negativo o puede ser positivo. Si es N que me está diciendo que a pesar de tener el oxidrilo a la izquierda, puede ir a desviar el rayo de luz polarizada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si es más, en sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, hasta ahí de repente usted dice, bueno, ya más o menos entendí para qué son estos símbolos. Yo pensé que más era el signo de sumar, 1 más 1, 2, ahora resulta y esta era sustracción, esta era adición y esta era sustracción. Me quemaron la matemática, no importa, este es el lenguaje químico. ¿Qué importancia tiene todo esto? De repente usted dice, se me agotaron, o sea, llegó al colmo de mi paciencia, no sé para qué me puede servir esto. Bueno, el hecho es lo siguiente, a mí hubiese sido mucho más fácil decirle, su cuerpo sintetiza, metaboliza todos los enantiómeros de tipo D, así sean de isomería óptica positiva o negativa, y no metaboliza los monosacáridos o los hidratos de carbono sencillo del tipo enantiómero L, así presente en isomería óptica positiva y negativa. Entiéndalo usted, listo. Me hubiese sido más fácil y me evitaba 15, 20 minutos aquí tratando de explicar. El hecho es justamente de la importancia de esto, es que cuando su cuerpo va a necesitar energía, va a tener que entrar un enantiómero de tipo D. Los L no les sirven, su cuerpo ni los mira, no los metaboliza. Y si yo hablo de la otra parte, se inventó un nuevo fármaco. Resulta que ese nuevo fármaco tiene como parte de su estructura puro hidratos de carbono de tipo L, ya sean positivos o negativos. ¿Qué le está diciendo a usted? Le está diciendo, lamentablemente voy a tener que buscar, o mi cuerpo va a tener que buscar la manera de eliminar ese compuesto y ver que no me dañe renalmente, ver que no se deposite a nivel de mis hepatocitos, porque no se olviden que los hepatocitos es el laboratorio de nuestro cuerpo, que no se constituyen un elemento tóxico. De repente usted dice, muy bien, entonces, porque mi cuerpo solamente se va a deshacer, lo va a metabolizar, lo va a degradar, lo va a utilizar en otras cosas, preferentemente a los D, y no los va a metabolizar a los L. Entonces, el hecho justamente de entender la estructura enantiomérica es esa, de que usted vea qué significa enantiómero D, ya sea positivo o negativo, esa es la isomería óptica o la actividad óptica, y qué significa el enantiómero L, ya sea negativo
o positivo. Por eso dice, son muy escasos los glúcidos o hidratos de carbono de la serie L, presentes en estructuras celulares, humores orgánicos del ser humano, muy poquito. Ya van a ver que aparece uno en los heteropolisacáridos, pero la mayoría de nuestro cuerpo, la diferencia entre los D y L tiene importancia biológica, ya que los organismos superiores, llámese el ser humano, solo sintetizan o metabolizan los hidratos de la serie D. Entonces, si me preguntan, ¿son hidratos de carbono capaces de generar energía? L más gliceraldehído, L menos gliceraldehído, D más gliceraldehído, por ejemplo, por decirlo, puede ser D más glucosa también, cualquiera de los monosacáridos. Ninguno o todo, la respuesta va a ser el D, ya sea menos o sea más, ya sea D gliceraldehído, D más glucosa, D menos glucosa, etc. Más o menos hasta ahí, chicos, ¿está más o menos claro? De todas formas, lo van a leer y esto también se los voy a subir a la plataforma, este acetato, esta proyección, este PowerPoint, donde ustedes van a tener oportunidad de repasarlo y con eso complementar su lectura. Después les voy a subir un cuestionario, primero les estaba dando esto y de ahí se lo subo. Les voy a subir también un cuestionario que les permita para ir haciendo lectura. Yo sé que en su libro aparece mucha bibliografía y de repente dicen ustedes no saben cuál es lo relevante y a veces se van a los detalles. Permítanme hasta Epímeros, por lo menos yo sé que ha sido pesadito, por lo menos hasta ahí no se me ha cortado, ¿no? Raro. Ya, vamos con los epímeros. Le dije sí, es la primera vez. Sí, ¿no? ¿La primera vez no se corta? La primera vez no se corta, la primera prueba es gratuita y es ilimitada. Ya a partir de la segunda vez que uno utiliza Zoom, recién se corta. Ah, ya sonamos entonces para la segunda. Sonamos para la segunda. Bueno, por lo menos hasta Epímero, por lo menos a ver hasta, porque yo sé que esto cansa. Les cuento que yo paso clase todas las noches, me pasan clase de capacitación y nos pasan 1 hora y 15, no, es 1 hora y son media hora de preguntas. Y ¿saben qué? A la hora yo termino que me duele la cabeza, así que peor que uno trata de asimilar todo. Pero es que los entiendo, y sin contar que los megas se van, ¿no? Cuando uno está en celular, así que no se preocupen que soy consciente de eso. Hasta por lo menos epímeros. En los epímeros, ¿qué son los epímeros? A ver, quiero que miren esas estructuras. Un segundito, mírenlas. Aparece algo en el recuadro que está de color. Y usted dirá, dice, a ver, si comparo esta estructura, esto es igual. En el segundo carbono, estos dos son iguales, pero el tercero está al costado. Ah, por eso lo remarcaron. En el tercer carbono, todo igual. En el cuarto, estos dos igual y la galactosa, está a la izquierda. Ah, qué bonito. Y si después todo idéntico. Exactamente, se dan cuenta que las tres estructuras solamente varía entre la glucosa y la galactosa, ¿qué es lo único que varía? El carbono 4. Entre la glucosa y la manosa, ¿qué es lo que varía? El carbono 2. Después todas las estructuras son exactamente iguales. Si ustedes tuvieran que estudiarse, si a ustedes se les preguntara, esquematice la estructura de la manosa, es la misma estructura de la glucosa. ¿Qué diría usted? Ah, la estructura de la manosa es la misma estructura de la glucosa. Si yo me sé la estructura de la glucosa, le doy vuelta aquí, ya tengo la manosa. Me voy a esta otra. Digo, la estructura de la galactosa es la misma de la glucosa, solamente que en el carbono, aquí en el carbono 2 y aquí en el carbono 4 está invertido el oxidrilo. Y ya me sé tres estructuras. Ah, muy bien, ¿cómo se llama eso? Eso se llaman epímeros. Cuando un hidrato de carbono, un monosacárido, varía en la posición del oxidrilo de un carbono, de uno solo, nosotros decimos que se constituyen estructuras epímeras, cuando varía en la posición de un solo oxidrilo. Y aquí no hay carbono quiral, perdón, pero aquí no hay carbono. En la naturaleza es que ya la mandó a la estructura así. Y de repente usted mira, es como que se compara con una prima, porque estos son de la misma familia, ¿no ves? Las tres son aldo-hexosa, las tres tienen a grupo aldehídico, así que usted se compara con su prima y le dice a un amigo, le dice, a ver,
¿En qué nos parecemos? Dice su amigo, en todo, menos en que tu prima tiene ojos verdes. Después son idénticas. Ah, muy bien, son de la misma familia, pero no quiere decir que usted se convirtió en ella o ella en usted, no, nacieron así. Son idénticas de familias, tienen la misma estructura, pero hay una variación. Lo mismo acá, este monosacáridos son de la misma familia, solamente que la manosa se dice que es epímero de la glucosa o varía en la posición de un solo oxidrilo en el carbono 2. Usted dice, la galactosa es epímero de la glucosa en el carbono 4. Ah, muy bien, dice, así que esas son estructuras epímeras cuando hay una variación alrededor de un solo carbono. Aquí no hablamos de carbono quiral, la naturaleza la lanzó así. Entonces, ahora usted se pregunta, me torturó con enantiómero. Ahora me tortura con epímeros. Ya sé para qué sirven son los enantiómeros. Ahora, ¿y para qué los epímeros? Bueno, resulta que en nuestro cuerpo, las microvellosidades del intestino, existen unas enzimas que se llaman epimerasas. Estas epimerasa, como su nombre dice, va a transformar, ya sea si yo tengo una galactosa y mi cuerpo está necesitando a la glucosa como fuente energética primaria, agarra la enzima y le da vuelta al oxidrilo del carbono 4. Y al momento que se da vuelta a esa posición, si el oxidrilo estaba a la izquierda y le da vuelta, ¿qué es lo que voy a obtener? Una glucosa. Y la glucosa inmediatamente pasa al torrente sanguíneo y me da energía. Y usted dice, ¿y de qué me está hablando? A ver, por ejemplo, mencione algo. ¿De qué se alimentan los bebés? Los bebés solamente se alimentan de leche. ¿Qué hay en la leche? La lactosa. ¿Y qué es la lactosa? Un disacárido formado por glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa. Ese bebé, ese recién nacido, ese lactante, lo único que consume es leche. No come como nosotros pizza, papa frita, pollito, todos los hidratos de carbono, tortita que se nos acumulan y después se nos hace triglicéridos. No, ese bebé lo único que consume es lactosa, la leche. Y la fuente energética primaria de todo ser vivo es el hidrato de carbono. Entonces, a esa lactosa, si tiene las microvellosidades, la enzima lactasa la va a romper y va a tener glucosa y galactosa. Ese cuerpo es puramente anabolismo o síntesis. Necesita mucha energía, muchos elementos para crecer, para sintetizar. Es pura vía anabólica, energía pura necesita para poder desarrollarse. Por eso a un bebé cada 3 horas generalmente se le da leche. Llore o no llore, se le da leche porque lo está necesitando. La galactosa, si mi cuerpo está necesitando una gran cantidad de glucosa o la está necesitando, no sé, porque el niño se le dio por hacer sus pataletas y estuvo ahí llorando y hubo un gasto, digamos, pequeño más de energía, entonces yo lo que hace mi cuerpo, la agarra la galactosa gracias a la enzima epimerasa y le da vuelta y la convierte en glucosa. Glucosa, fuente energética primaria para las células del cerebro, para las células, para los glóbulos rojos. Entonces, la convierte a la galactosa en glucosa. Ahora, si yo hablando de un niño más grande, la manosa forma parte de puede convertirse de manosa en galactosa. La maltosa, bueno, la manosa viene de la hidrólisis también del almidón, es otro monosacárido, pero yo puedo, a partir de la maltosa, o de la malta que le llaman, convertirla a glucosa, dependiendo, más sencillo. A ver, el maltín, el famoso maltín, dice, quiero hacer actividad física, voy a tomarme un maltín porque voy a hacer un gasto energético, etc. El maltín es rico justamente en manosa, proviene de un proceso, entonces lo único que va a hacer la epimerasa va a convertir la manosa en glucosa, porque nuestra fuente energética primaria es nuestra glucosa. Entonces, lo que permiten estas enzimas epimerasa es convertir manosa en glucosa cuando son epímeros y la galactosa en glucosa. Estos son los ejemplos más claros. No quiere decir que sean las únicas, porque por ejemplo usted me dice, resulta que los únicos epímeros que hay en los hidratos de carbono es la manosa, que es epímero de la glucosa, en el carbono 2, y la galactosa, que es epímero de la glucosa, en el carbono 4. No, existen otros, pero los importantes desde el punto de vista para ustedes son estos. Hasta ahí, ¿se trató de captar algo? Más o menos. Vayan leyendo su libro, toda la primera parte, por favor, de lo que es hidratos de carbono. Lean
todo lo que más o menos les hablé, cosa de que la próxima clase, bueno, mi intención era, como tuvimos ahora la oportunidad, ¿ves?, de pasar todos juntos mucho más tiempo, a Dios gracias,